Siguiendo con la matriz de evaluación y contenidos de la Comisión de Admisión 2025 de la UNSA, en este video vamos a desarrollar un tema fundamental para la investigación científica: la formulación de preguntas de investigación derivadas del problema identificado. Para abordar este tema, tomaremos como referencia principalmente los aportes de Fidias G. Arias, autor del libro El Proyecto de Investigación, una obra ampliamente utilizada como guía para comprender y desarrollar las diferentes etapas de un proyecto de investigación. Asimismo, recurriremos como autor de apoyo a César Bernal, cuya obra Metodología de la Investigación nos permitirá complementar y profundizar los conceptos relacionados con la formulación del problema y las preguntas de investigación. El objetivo es que, al finalizar este video, puedas comprender cómo transformar un problema de investigación previamente identificado en preguntas claras, precisas y coherentes, de manera que éstas orienten adecuadamente el desarrollo de la investigación. Espero que este video sea de gran ayuda para tu preparación y que te permita comprender este tema de una manera sencilla y práctica. Sin más preámbulos, comencemos. La formulación de preguntas de investigación constituye una etapa fundamental del proceso de investigación, debido a que permite transformar el problema identificado en interrogantes concretas que orientan el estudio. Una vez reconocido y planteado el problema, es necesario precisar qué aspectos se desean conocer, analizar o explicar. En este sentido, Fidias G. Arias señala la importancia de formular preguntas claras, precisas y delimitadas, mientras que César Bernal destaca que la formulación del problema se realiza mediante preguntas orientadas a obtener respuestas sobre la situación objeto de estudio. La adecuada formulación de estas interrogantes permite establecer una dirección clara para el desarrollo de la investigación. Planteamiento y formulación del problema. El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación que será objeto de estudio. Se debe ubicar el problema dentro de un contexto que permita comprender su origen, sus relaciones y las incógnitas que se buscan responder. La diferencia principal es plantear, desarrollar, explicar o exponer el problema con amplitud; formular, concretar, precisar y enunciar el problema. Por ello, la formulación del problema es la concreción del planteamiento mediante una pregunta precisa y delimitada, considerando el espacio, el tiempo y la población cuando corresponda. Puede existir más de una pregunta, siempre que exista una estrecha relación entre ellas. En palabras sencillas, primero se explica qué está pasando y cuál es el problema, planteamiento, y después se transforma ese problema en una pregunta concreta de investigación, formulación. Ejemplo. Pregunta incorrecta. ¿Contribuye la lectura al desarrollo de la memoria? Pregunta reformulada. ¿Cuál es la relación entre lectura y desarrollo de la memoria? La segunda es más precisa porque establece claramente qué relación se quiere investigar. Delimitación del problema. La delimitación del problema consiste en establecer claramente hasta dónde llegará la investigación, es decir, sus alcances y límites. La pregunta de investigación debe precisar, cuando corresponda, espacio, dónde se realizará el estudio; tiempo, qué periodo se estudiará; población, quiénes serán estudiados, observados, encuestados o medidos. 1. Delimitación del espacio. Indica el lugar o ámbito donde se desarrollará la investigación. Ejemplo. ¿Cuál fue la tasa de analfabetismo en el estado Vargas, Venezuela para el año 2003? 2. Delimitación del tiempo. Indica el periodo o lapso que será objeto de estudio. Ejemplo. ¿Cuáles fueron las causas del alto número de aplazados en el Instituto Universitario Académico durante el semestre octubre 2011, marzo 2012? 3. Delimitación de la población. Indica quiénes serán los sujetos que serán observados, encuestados o medidos. Ejemplo. ¿Cuál es el nivel de aptitud física de los alumnos del primer semestre del Colegio Universitario de Caracas? Importante. No todos los problemas necesariamente deben contener los tres elementos. Dependiendo del objeto de estudio, puede ser suficiente precisar el espacio y el tiempo, sin especificar una población. Resumen para estudiar.
Problema de la investigación. Para Bernal, un problema de investigación es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre lo cual existe la necesidad de conocer y estudiar. Por tanto, problema no significa necesariamente algo negativo, molesto o disfuncional, sino una situación, fenómeno, hecho u objeto que genera interés por ser conocido y cuyo estudio puede tener alguna utilidad práctica o teórica. Enunciar el problema. Enunciar el problema consiste en presentar y describir las características de la situación que se va a estudiar, mostrando cómo se encuentra actualmente. Para hacerlo correctamente, se debe reunir los hechos relacionados con el problema, determinar la importancia de esos hechos, identificar posibles relaciones entre ellos, proponer explicaciones sobre las causas de la situación, analizar las relaciones entre los hechos y las explicaciones, considerar los antecedentes y conocimientos existentes sobre el tema. En palabras sencillas, enunciar es contar y describir qué está pasando, dando los antecedentes y características necesarias para comprender el problema. Formular el problema. Formular el problema significa convertir la situación problemática en preguntas de investigación. Bernal plantea dos niveles. Pregunta general. Recoge la esencia del problema y se relaciona con el título de la investigación. Preguntas específicas. Preguntan por aspectos concretos del problema y, en conjunto, permiten abordar la totalidad de la situación. Son subpreguntas de la pregunta general. Idea clave del 7.2. Problema: enunciar, formular. Enunciar. Describir qué está pasando. Formular. Convertir esa situación en preguntas de investigación. Justificación y delimitación de la investigación. Una vez identificado el problema, es necesario explicar por qué vale la pena realizar la investigación y determinar hasta dónde llegará el estudio. Esto permite conocer su importancia y viabilidad. Justificación. La justificación consiste en exponer las razones por las cuales es importante realizar la investigación. Bernal presenta tres tipos de justificación. 1. Justificación teórica. Se presenta cuando la investigación busca generar reflexión y debate académico, confrontar una teoría, contrastar resultados, analizar o aportar al conocimiento existente. En sencillo, busca aportar o reflexionar sobre el conocimiento y las teorías existentes. 2. Justificación práctica. Existe cuando la investigación puede ayudar a resolver un problema, proponer estrategias para solucionar una situación, generar información útil para tomar decisiones, contribuir a mejorar una situación real. En sencillo, la investigación sirve para hacer algo útil frente a un problema real. 3. Justificación metodológica. Se presenta cuando la investigación propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. En sencillo, el aporte está principalmente en la manera de investigar o generar conocimiento. Delimitación o limitaciones de la investigación. Después de justificar la investigación, se deben establecer sus límites o alcance, porque no es posible estudiar un problema de manera ilimitada. Bernal señala principalmente: limitación de tiempo. Determina el periodo durante el cual se realizará el estudio. Ejemplo: estudiar una situación entre 2020 y 2025. Limitación de espacio o territorio. Determina el lugar geográfico donde se realizará la investigación. Puede ser una zona, ciudad, región, país, etc. Limitación de recursos. Se refiere principalmente a la disponibilidad de recursos financieros necesarios para realizar el proyecto. También pueden existir limitaciones relacionadas con la información disponible, la población accesible, las dificultades para acceder a los participantes, las características de la población o muestra. Ahora, la formulación de preguntas de investigación derivadas del problema identificado consiste en convertir la situación problemática previamente reconocida y planteada en preguntas concretas que puedan ser respondidas mediante la investigación. Desde el enfoque de Fidias G. Arias, la pregunta de investigación debe ser clara, precisa y estar relacionada directamente con el problema que se pretende estudiar.
Además, debe encontrarse delimitada de acuerdo con el espacio, el tiempo y la población cuando corresponda. De esta manera, la pregunta permite precisar el objeto de estudio y evitar que la investigación abarque aspectos demasiado amplios o imprecisos. Por su parte, César Bernal plantea que formular el problema implica realizar un pronóstico sobre la situación problemática mediante preguntas orientadas a encontrar respuestas. Para ello, distingue entre una pregunta general, que recoge la esencia del problema y se relaciona con el título de la investigación, y preguntas específicas, que abordan aspectos concretos del problema. Estas últimas funcionan como subpreguntas de la pregunta general y, en conjunto, permiten estudiar la totalidad del problema. Por tanto, las preguntas de investigación deben derivarse directamente del problema identificado. No deben introducir temas ajenos al problema, sino precisar aquello que el investigador necesita conocer. Una adecuada formulación permite posteriormente establecer los objetivos de investigación y orientar la selección de la información necesaria para responder las interrogantes planteadas. En términos sencillos: problema identificado, formulación de la pregunta general, formulación de preguntas específicas, orientación de la investigación. Referencias bibliográficas. Conclusión. La formulación de preguntas de investigación es fundamental porque transforma un problema general en interrogantes concretas, claras y susceptibles de ser investigadas. Desde la propuesta de Arias, estas preguntas deben mantener precisión y delimitación. Mientras que Bernal destaca la relación entre una pregunta general y las preguntas específicas que permiten abordar diferentes aspectos del problema. En consecuencia, una correcta formulación de las preguntas permite mantener la investigación enfocada, establecer con claridad qué se pretende conocer y proporcionar una base para la posterior formulación de los objetivos de investigación. Gracias por acompañarme en este video. Si te fue útil, suscríbete al canal y dale me gusta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.